Ya, buenas tardes, Inge. Mi nombre es Miguel. En esta ocasión le voy a presentar el video de la actividad 4. Ya, Inge. Como primer ejemplo, tenemos lo que es la estimulación de las pelotas, lo cual está distribuido en 10%, las cuales serían verdes, el 40% serían rojas y el 50% amarillas. Esto es donde es el rango donde entraría más claro. Por ejemplo, si nos dan como en este caso el número de número aleatorio, que serían que serían 0.26, 0.42. En este caso estamos viendo en cuál rango entrarían el número de pelotas verdes, amarillas o como rojas. Como puede ver, aquí lo hice el ejemplo en Excel, que donde definimos la probabilidad acumulada de los colores de pelotas que son que el verde estaría en el rango de 0,01, rojo en el 0,5 y amarillo en el 0,1, entre ese rango. Y lo hice más que todo con lo que es la sumatoria. Primero lo distribuí en un rango y en número aleatorio. Aquí dijimos el número de pelotas va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y su número aleatorio va a ser 0,26, 0, como nos dio en el ejemplo. Y el 0,26 estaría en el rango de pelotas rojos, 0,42 en el rango de pelotas rojo igual, amarillo, 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 rojo, verde, verde. Y es lo que lo anoté aquí. Ya. Y también lo hice el mismo ejercicio, lo que hice en el programa Java, lo que nos sale igual lo mismo. Eh, una pelota verde, tres rojas y seis amarillas. Y aquí está cómo nos distribuye. Ya, el programa usé más que todo lo que es el... Primero puse en valores llamados double, en donde puse la probabilidad verde sería 0,010, la probabilidad roja sería 0,50 y la amarilla lo que sería 1. Ya, y use más que todo un arreglo de números aleatorios, donde puse 0,26, era así. Y lo puse así, donde puse una variable que sea de tipo int, que inicialice en cero. Pero si se encuentra un número verde entre este rango, va a ir acumulando, tanto como rojo y amarillo igual. Y aquí usé una función for, donde use más que todo un for each, donde el número sea igual al número aleatorio, donde dije, si el número es igual a probabilidad de verde, entonces en el, se va a ir contando se va a ir contando como está aquí, pelota roja, pelota amarilla, justamente en ese momento es donde se muestra más que todo esta parte. Y aquí la contenedora iba sumando. Por ejemplo, en el principio estaba cero, aquí aumentaría uno. O si no fuera el caso, entraría aquí, donde iría acumulando así de número en número. Y después lo mostré con system.out, así para ver el conteo de verdes, rojo y amarillo. Ese sería el ejemplo uno en G. Ya. El siguiente ejercicio sería el 2 en el banco de sangre. Este es un poco más complejo de cómo lo entendí, pero nos da un número de aleatorios donde nos dan una cantidad suministrada de pintas por semanas, probabilidad y pacientes semanas de sangre, la probabilidad y la demanda. Aquí más que todo se usó lo que hice en Excel. Aquí use uno por uno. Si en la primera semana el intervalo inicial va a ser cero y el número aleatorio va a ser 0,74. Y este 0,74 se encuentra en este rango, donde está, donde estaría en 7 aquí, justamente aquí. Y eso lo usé aquí. Y el sangre disponible sería 7. El número aleatorio sería el siguiente, lo que está aquí. Y, y el número de pintas.
No, el número de pacientes sería 3 y aquí el de pacientes. Y como son 3 pacientes, sería que a los tres se les dé la demanda de los pacientes de cada uno. Y así lo hice uno por uno. Ya. Lo mismo usé en Java, pero aquí, aquí no es lo mismo, Inge, por un problema. Porque aquí nosotros sacamos el número, aquí sacábamos el número aleatorio según a lo que llegaba, pero aquí saco el número de aleatorios según a lo que entra. O sea, para uno va a ser el número de aleatorios va a ser 0, 1, 0, 1, aquí lo mismo, lo mismo, lo mismo, y te tendría que pasar. Por eso hay 3 pacientes lo mismo, ya. Pero en este caso usé varias condiciones, lo cual serían un arreglo de pintas de entradas de pacientes por semanas y una matriz de demanda de pacientes y pintas. ¿Y cuál sería el número de aleatorios? Serían 22, lo cual lo puse aquí directo. Ya, aquí está un poco me compliqué, Inge, pero es el mismo caso, donde dijo que semana va a iniciar en cero hasta que semana sea menor a semanas. O sea, una semana tiene que ser menor a las semanas y la semana va a aumentar. Y aquí dijo donde double sea el número de entrega de números aleatorios y el índice aleatorio se va a ir sumando, incrementando. Y las pintas va a ser lo que es la semana, sería igual. El de pintas de entregas por semana sería donde las pintas sean el número de entrega. Y así use uno por uno en G, pero la cosa es que no sabía cómo hacer como aquí. Porque aquí usted usó que es 0.74, 0.74 y aquí 0.85, 0.85, lo que avanzaría así secuencialmente. Pero en este caso solo lo hice del principio para todos, después el segundo para todos, así, que vaya aleatoriamente. Y estos son los resultados que nos dan. Que por una semana las pintas entregadas van a ser 7, el número de pacientes serían 3, la demanda de pintas por paciente serían 1, 2, 3 y las pintas restantes serían 2. Por semana serían pintas entregadas serían 5, el número de pacientes sería 1 y las demandas de pintas por paciente serían 4 y las pintas restantes serían 3 y así sucesivamente. Ya. Y tenemos el ejercicio 3 donde las agencias generales de inventarios. Aquí tenemos que se quiere obtener, ¿cómo lo puedo decir? Que en qué tiempo, que Pérez necesite en qué tiempo puede hacer su venta por semana o la venta por calentadores. Y lo separé en 2 tablas, lo que sería venta por semana, número de ventas vendidos por semana y su probabilidad. Y la venta de calentadores sería también por la probabilidad, distribución acumulada y aquí el rango aleatoriamente. Esto lo hice en Excel y en G y aquí está. Sería el número de semanas que serían 20 y su número aleatorio serían aleatoriamente. Y las ventas de calentadores serían 4 porque estaría entre el rango de aquí, aquí. De 0 a 12 serían 4 calentadores, por eso se puse 4. Y faltantes, serían 0. Y lo mismo aquí, 24 entraría en el rango de aquí, del 0.12 al 0.22, donde serían 5. O no, sería 6, mejor dicho, aquí en el 22 a 44. Y así sucesivamente. Pero aquí en 95 entraría en el rango de aquí de 10, donde faltaría un sobrante. Y así es como lo desarrollé, cómo sería la venta promedio, donde sería la cantidad total, la cantidad de ventas
que tenemos total por el número de semanas. Ahí es donde tendríamos la venta promedio. Ya. Lo mismo usé en Java, el mismo sintaxis, que te den un número aleatorio, que te den una venta y de qué rango vamos a sacar para que haya una venta. Lo mismo, usé un número de intervalo constante que va a ser 8, las semanas van a ser 20 y, y un arreglo de ventas por semana. Y aquí también tuve el número de semanas donde serían 20 y aquí puse el número de aleatorios por semana. Aquí está la respuesta. Donde da 1, 2, 3, 4. Esto es lo del principio. Y también usé un for para encontrar ese intervalo. Y después lo pasé todo y me sale lo mismo. Número de semanas con faltantes serían 3. Número de promedio de ventas serían... El número de promedio de ventas sería 6.75 y el número esperado por venta sería 6.88. Es lo que hice, Inge. Ya. El número 4 de, del cajero. Cada vez que venga un nuevo, ¿en qué tiempo va a ser atendido por el cajero? Y eso lo hice primero en Excel, donde tiene el mismo, donde primero nos dan el número aleatorio. Después tendríamos que tener un rango donde cuánto sería. De 0 a 25 tendríamos 1. Lo mismo aquí, de 0 a 1 tendríamos 2. Pero esto sería datos de tiempo de servicio y esto los datos de llegada por cliente. Serían muy diferentes. Y aquí es donde usamos. El primer cliente viene y el número aleatorio se encontraría en el 0,05 y el intervalo de llegada estaría aquí. En el segundo, donde sería... Ay, sí, donde sería 2. Intervalo de llegada sería 2 y la hora de llegada sería 9,2 y aleatoriamente otro número sería 0,52 y el tiempo de espera sería 3 y el tiempo de inicio sería 2 porque empieza a las 9:02 y como empezó 2 y su fin de servicio va a ser 0,5. ¿Y cómo pasaría esto? Porque sería la suma de 3 más 2 sería un 5. Te daría ese rango de espera de 0. Y así sucesivamente. Y lo mismo caso lo hice en Java. Pero también tuve un pequeño problema aquí, pero lo solucioné. Lo cual me daba un rango de números aleatorios de llegadas y de servicios. Por eso para llegada sería lo que está aquí, 0,50 de llegada y aquí el número de llegada también sería 0,50 y lo buscaría entre ese rango y así me salió. Y el tiempo de espera promedio sería 0,90 minutos, lo cual está bien para un cajero. Como ejercicio 5 hice los juegos de la universidad. Lo que trata de simular es para un partido, para un juego de partidos, lo cual se vendió al principio 2.300 programas y lo cual queremos calcular es para 2.500 y 2.600. Y primero lo hice en Excel y primero tuve que obtener las probabilidades, lo cual sería 0,15, 0,22 y eso ya nos dan. Aquí está al principio la probabilidad. Y si tengo un 0,15, mi número de ventas va a ser 2030. Tengo esto 15 y aquí te da 230. Ya. Y su distribución acumulada sería eso mismo, lo que cual sería 0,15. Y en el rango va a ser de 0 hasta 0,15. ¿Y cuánto se va a vender? 2.300.
Y acumuladamente sería la suma de 15 más 22 sería 37, 0,37. Y ese entraría en el rango de 0,15 a 0,37, lo cual daría 2400. Y así sucesivamente. Ya, pero si tenemos los días y el número aleatorio, la demanda va a ser, la demanda va a ser los días que fueron comprados. Por ejemplo, en el 0,07 se va a tener 2030, 2300, mejor dicho, lo cual está aquí entre este rango y así sucesivamente en el rango. Ahora, en la ganancia, sí dice, calcular la ganancia que imprima 2500 programas por segundo. Y en este caso usamos para 2600 y 2500. Y tenemos el mismo rango para decir si está si es 2030, se va a calcular esto. De esto lo mismo, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Esto sería para 2500 y esto para 2600. Y aquí tenemos su ganancia promedio y su ganancia promedio de ambos. Y en Java hice lo mismo, que este programa permite elegir cómo ingresar los números aleatorios y realice la simulación para calcular la ganancia promedio para diferentes cantidades de programas impresos. Y también me di un número aleatorio, los juegos y calculé con esto más que todo el intervalo de donde se encuentran cada uno, como el caso está aquí. Si sería 0,15 da 2300, si está en el 0,37 2400, 0,61 2500 y así sucesivamente. Lo cual nos daba aquí el resultado para un juego de 10. Aquí está su demanda, lo cual calculamos, y aquí está la ganancia de 2500 impresos y 2600. Y casualmente las ganancias promedios de ambos, de 2500 a 2600, sería lo mismo. Y está bien, Inge, hasta ahí sería lo que se lo hice.